Cuando mi padre me llamó parásito frente a toda la familia, guardé silencio, pero en la cena les revelé una verdad que les borró la sonrisa y convirtió su burla en puro terror. Mi nombre es Joel, tengo 33 años, y esto ocurrió la noche de Año Nuevo del invierno pasado, cuando mi hermana Jenny decidió organizar la cena familiar en su casa de Scottsdale. Tenía un hogar amplio, con techos altos, azulejos en tonos cálidos y una cocina que parecía sacada de un catálogo. Su esposo, Marcus, había pagado la mayor parte de aquello gracias a su trabajo corporativo, aunque nadie en la familia lo mencionaba. Caminé hacia el asiento más apartado de la mesa principal, el que quedaba junto a una ventana por donde entraba una corriente helada. Mi plan era sencillo, estar allí un rato, comer algo y desaparecer antes de medianoche. Lo de siempre. Mi familia nunca ha sido de afectos ni de disculpas. Desde pequeño tuve que aprender a interpretar silencios y gestos para entender qué estaba pasando. No hubo golpes ni gritos en mi infancia, pero sí comentarios diminutos, precisos, capaces de hacerte sentir insignificante sin necesidad de elevar la voz. Yo dejé Arizona State a los 21, algo que ellos convirtieron en su historia favorita para humillarme. Nunca importó que abandoné la universidad porque el software que había creado llamó la atención de un banco regional, ni que 3 años más tarde vendí mi participación por una suma que me permitiría vivir tranquilo toda la vida. Para ellos, yo simplemente no había podido con la vida real. Me convertí en el ejemplo negativo que siempre sacaban en conversaciones ajenas. Bueno, al menos no terminó como Joel. Empecé a asistir cada vez menos a reuniones familiares. La última vez había sido en Acción de Gracias, 2 años atrás, cuando mi madre me preguntó si seguía con eso de las computadoras, ignorando que 6 meses antes yo había cerrado un contrato gubernamental de 8 cifras. A pesar de todo, Jenny me llamó 3 días antes de Año Nuevo. Me dijo que me extrañaba, que la familia se sentía incompleta sin mí. Añadió, casi en susurro, que mis padres habían preguntado por mí y que querían reconectar. Contra mi mejor juicio, acepté considerarlo. Y cuando llegó la fecha pensé, voy, como algo y me voy antes del brindis. Así de simple. A las 8:30 estacioné frente a la casa con todas las luces encendidas. Por 5 segundos, me permití creer que quizá la noche sería distinta. Pero entonces mi padre me vio entrar. Miren quién apareció. Nuestro parásito de confianza. La mesa estaba repleta de adornos dorados y plateados. Copas a medio llenar. Todas las sillas ocupadas excepto la mía, relegada a un rincón. Pasé junto a parientes que recordaba vagamente. Linda, hermana de mi madre, me dedicó una mirada de lástima. Ryan, mi primo mayor, hablaba en voz alta sobre su reciente ascenso. Mi madre apenas me saludó antes de volver a su conversación. Durante el plato principal, alguien golpeó una copa para llamar la atención. Era mi tío Frank, ya visiblemente ebrio, anunciando el famoso recuento anual de éxitos. Se trataba de una tradición absurda donde todos compartían sus logros del año, ascensos, compras, reconocimientos, una excusa para presumir y, de paso, poner en evidencia a quien no tuviera nada notable que decir. La ronda empezó. Ryan habló de su aumento de sueldo. Patricia, otra tía, celebró que su hijo entró a la facultad de Derecho. Jenny presumió que Marcus había sido considerado para un puesto de vicepresidente. Los aplausos fueron automáticos. Cuando llegó mi turno, Jenny intentó continuar sin nombrarme, pero Frank se rió y dijo: ¿Y el buen Joel? Sigue encontrándose a sí mismo. Algunos soltaron risitas. Marcus se inclinó hacia mí. Oye, ¿en qué trabajas ahora?, preguntó con tono neutro. Pensé en responder con evasivas, como antes, pero ya estaba cansado de reducirme para encajar. Así que dije el nombre de mi empresa, Sentinel Risk Analytics. Él parpadeó. Luego frunció el ceño. Espera, ¿trabajas en Sentinel? La dirijo, respondí con calma. ¿Perdón? Su incredulidad era evidente. La fundé hace 7 años. El silencio fue inmediato. Un silencio tan denso que incluso los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Fue ahí cuando comprendí que ninguno había preguntado nunca qué hacía realmente. Nunca les interesó. Marcus seguía mirándome como si hubiera dicho una locura. No puede ser, murmuró. Sentinel es una de las compañías más grandes en detección de fraude para fintechs. Trabajo con su software todos los días. Mi padre intervino, molesto. ¿Qué es eso? ¿Quién se supone que eres? Marcus, incómodo, explicó. Los desarrollos de Sentinel se usan en la mitad de los bancos del país. Detectaron aquella red de fraude en Dallas el año pasado. Le ahorraron al banco unos 400 millones. Sacó su teléfono, buscó algo y lo mostró a Jenny. Mira. Es él. El rostro de mi hermana perdió color. Joel, ¿esto es verdad? Asentí. A partir de ahí, la atmósfera se transformó por completo. Confusión. Luego incredulidad.
Y finalmente algo más áspero, vergüenza. O quizá resentimiento. Mi padre dejó caer su tenedor con un golpe seco. ¿Qué? ¿Diriges una empresa tecnológica y nunca se te ocurrió mencionarlo? Nunca lo preguntaste, respondí. Eso no es lo mismo, refunfuñó. Mi madre intervino con tono ofendido. Nos hiciste creer que estabas mal. Que estabas pasando por dificultades. Nos preocupaste. ¿Preocuparlos? Dije, sin levantar la voz. ¿Se preocuparon por mí cuando me llamaste parásito 5 minutos después de entrar? Nadie respondió. Solo se escuchó, muy a lo lejos, el sonido de los fuegos artificiales anticipados de la ciudad. Desde hacía años, mis encuentros familiares seguían el mismo patrón. Comentarios pasivo-agresivos disfrazados de preocupación, silencios incómodos y ese aire constante de juicio que flotaba sobre mí cada vez que cruzaba la puerta. A veces era una pregunta aparentemente inocente, como cuando alguien insinuaba si seguía con esa cosa de las computadoras, y otras veces eran golpes directos, del tipo estás desperdiciando tu potencial o deberías haber terminado la universidad. Aquella noche, Jenny intentó detener lo inevitable. Joel, susurró, con ese tono suave que usaba cuando quería que soltara algo antes de que explotara. Pero ya no tenía ganas de callar. No les conté nada, dije, sin levantar la voz, porque nunca tuvo sentido hacerlo. Ustedes ya tenían decidido quién era yo desde antes de escucharme. Ryan, incapaz de no ponerse en el centro de todo, carraspeó con exageración. Bueno, dirigir una empresa no es lo mismo que fundarla. Mucha gente tiene títulos rimbombantes. No tuvo tiempo de seguir. No hables sin saber, intervino Marcus. Lo vi presentar en una conferencia hace 2 años. Conferencista principal. Hablaba sobre Machine Learning aplicado a la detección de fraude. No tenía idea de que el hermano de Jenny trabajaba en tecnología financiera. Me miró directo. Joel, no sabía que estabas lidiando con todo esto. De verdad. Mi padre ya estaba rojo. ¿Y ahora vienes a presumir? ¿Eso es lo que buscas? ¿Hacerte el superior? Negué despacio. Solo estoy cansado. Cansado de que me traten como si no existiera, excepto cuando necesitan a alguien para pisotear. El silencio cayó como una losa. Frank, mi tío, observaba su plato sin mover un músculo. Erika, una de mis primas, miraba alrededor buscando una salida como si quisiera evaporarse. Incluso Ryan estaba callado. Fue Jonah, 4 años menor que yo y dedicado a compliance financiero, quien rompió la quietud. Siempre nos habíamos llevado bien, pero no hablábamos demasiado. He escuchado de Sentinel, comentó. Casi los contratamos el año pasado para renovar nuestro sistema antifraude. Pero la implementación costaba $500,000. Me miró con cautela. ¿Es correcto? Más o menos, respondí. Depende del tamaño del banco y de cuánta integración pidan. Jonah hizo cálculos en su cabeza. Si manejas contratos así con instituciones grandes, deben estar facturando unos 10 millones al año. Más, respondí, aunque nadie está contando. El ambiente se puso aún más pesado. Ya no eran solo historias. Ahora eran cifras, cifras imposibles de minimizar. Entonces mi madre intervino con la voz tensa. Podrías habernos ayudado. Hemos tenido problemas. El fondo de retiro de tu padre se desplomó hace unos años. Tuvimos que refinanciar la casa, y tú estabas sentado sobre todo ese dinero. La miré incrédulo. ¿De verdad? ¿A eso hemos llegado? Eres de la familia, dijo, enfatizando la palabra familia como si tuviera un poder mágico que borrara años de desprecio. ¿La misma familia que esta noche me llamó parásito? Mi padre se levantó bruscamente. Siempre has tenido problemas de actitud. Yo también me puse de pie. No. Solo entendí que las reglas estaban hechas para que siempre perdiera. Así que dejé de jugar. Ingrato, bufó. ¿Egoísta? ¿Tuviste suerte? ¿Suerte? Respondí. ¿Eso dices de 7 años trabajando 80 horas por semana, construyendo algo desde cero mientras tú le contabas a todo el mundo que yo había fracasado? Jenny se levantó. Por favor, ¿podemos calmarnos? Es año nuevo. Pero ya era tarde. Si también te va, insistió mi madre, podrías al menos enviar dinero. No hablaron conmigo por 2 años cuando dejé la universidad, dije. Ustedes no querían un hijo. Querían un cajero automático. Pero solo cuando se enteraron de que tenía dinero. Antes de eso, yo era el parásito. Tomé mi abrigo. Joel, eso no es justo, murmuró Jenny con la voz quebrada. Me detuve un segundo. ¿Justo? Pregunté. Lo que no fue justo fue pasar 12 años siendo tratado como basura. Pero claro, el injusto soy yo. Me fui sin mirar atrás. Pasé 20 minutos dentro del coche con el motor encendido. El teléfono vibraba sin parar, mensajes de Jenny, de mi madre, de Marcus, números desconocidos, la cadena familiar activada a toda potencia.
No contesté. Conduje hasta mi casa en Tempe, un lugar que había comprado 3 años atrás, al contado, cuando la empresa finalmente despegó. Desde la ventana vi los fuegos artificiales iluminar el cielo mientras el teléfono seguía temblando. A las 11:30 lo revisé. Jenny, por favor, llámame. No sabía que era así. Lo siento tanto. Mi madre, has avergonzado a tu padre. Marcus, eso fue intenso. ¿Estás bien? Jonah, no tenía idea. Si quieres hablar o tomar algo, avísame. No respondí a nadie. Las siguientes semanas se me fueron entre trabajo y silencio. Estábamos cerrando un contrato grande con un consorcio de cooperativas de crédito en Denver. Jenny llamó 5 veces. No contesté. Dejó voicemails interminables, pidiendo disculpas, diciendo que no sabía cuánto daño habían causado y que quería arreglar todo. Le creí que lo sentía, pero sentir y actuar no son lo mismo. Marcus me escribió una vez para invitarme a almorzar. Pospuse la respuesta. Jonah también me mandó mensajes, más tranquilos, solo para decir que estaba disponible si quería conversar. A él sí le contesté con un simple gracias, que lo tendría en cuenta. Todo parecía estabilizarse, hasta que llegó una carta certificada a finales de enero, enviada por un bufete de Phoenix. Mis padres estaban vendiendo su casa y, según la carta, me daban derecho preferencial para comprarla con un descuento familiar antes de ponerla en el mercado. La leí 3 veces. Y me reí. No un poco. Muchísimo. Porque, por supuesto, esa era la forma en que me buscaban, no con una disculpa, sino con una transacción. El documento decía que la casa valía unos 600.000, pero me la ofrecían a 520. Y debía decidir rápido. Dejé la carta en la mesa y comencé a hacer lo que hago cuando quiero entender algo, investigar. 3 días completando un panorama detallado. Lo que descubrí fue interesante. Mis padres estaban prácticamente en ruinas. No en bancarrota, pero muy cerca. El fondo de retiro de mi padre había quedado destrozado cuando invirtió, 3 años atrás, en un esquema de criptomonedas dirigido por un tipo llamado Víctor, un supuesto motivador con podcast que prometía retornos 10 veces mayores en 6 meses. Había una página web repleta de fotos de autos lujosos, playas paradisíacas y promesas de ganancias que parecían salidas de una fantasía barata. Era el tipo de contenido diseñado para atrapar a quienes buscan un atajo hacia la riqueza, lleno de imágenes demasiado perfectas y testimonios sospechosamente entusiastas. Ese proyecto fue justamente el que terminó arrastrando a mis padres al borde del abismo financiero. Se dejaron seducir por los supuestos márgenes de ganancia, por vídeos cortos donde aparecían jóvenes diciendo que habían ganado miles sin mover un dedo, y por la presión de creer que estaban perdiendo la oportunidad de su vida. La inversión se vino abajo más rápido de lo que imaginaron. Lo que empezó como una promesa de crecimiento se transformó en un vacío que devoró casi $200.000, una cifra que mis padres jamás estuvieron en condiciones de arriesgar. Con ese golpe, su estabilidad económica, ya frágil, quedó pulverizada. Para cubrir ese agujero desesperado, tomaron una decisión igual de impulsiva que la inicial, refinanciaron la casa. Aceptaron una nueva hipoteca con intereses más altos y condiciones más estrictas porque su historial crediticio había quedado manchado por los retrasos de los últimos meses. Las cuotas mensuales, lejos de darles alivio, empezaron a asfixiarlos casi de inmediato. Cada recibo parecía recordarle a mi padre que había sido víctima de una estafa, aunque él nunca lo admitiría. El banco ya les había enviado un aviso de pre-ejecución hipotecaria, dejándoles claro que tenían apenas unos meses antes de que la situación se volviera completamente insostenible. Lo que me llegó a mí no fue un gesto afectuoso, ni mucho menos una reconciliación sincera, fue un intento desesperado, disfrazado bajo un tono legal y educado. Buscaban vender la propiedad rápido, ocultar la vergüenza del inminente embargo, y sobre todo, apostar a que yo sería tan ingenuo, o tan culpable, como para rescatarlos sin hacer preguntas. Resultaba casi grotesco. Mi propio padre, el mismo que alguna vez me llamó parásito delante de media familia, lo había perdido absolutamente todo por una estafa ridícula. Y mientras él se hundía en esa mezcla de orgullo roto y negación, yo había logrado construir algo genuino, legítimo, trabajado. La ironía era tan grande que casi parecía un chiste cruel del destino. Una parte de mí deseaba simplemente ignorarlo, seguir con mi vida y dejar que enfrentaran las consecuencias de sus decisiones. Pero otra parte, la más fría y estratégica, vio una oportunidad. Así que marqué el número de un contacto que tenía en un banco regional, un vicepresidente de créditos comerciales con quien mi empresa había trabajado en varios proyectos de evaluación de riesgo. Gracias a nuestras auditorías, su institución se había ahorrado alrededor de 60 millones en pérdidas potenciales. Él aún me debía un favor, y no era pequeño. Le pregunté por una propiedad en particular, la dirección de mis padres. En cuanto escuchó la ubicación, revisó el sistema.
Confirmó lo que ya sospechaba. Estaban oficialmente en proceso de pre-ejecución, catalogados como propietarios en crisis severa. Le pedí que me diera un número concreto. Todo en efectivo, cierre rápido. Él calculó que el banco aceptaría una oferta en torno a los 450.000, quizá incluso 430.000 si yo podía concretar el trato en un plazo de 3 semanas. Le dije que lo consideraría. Colgué y, sin perder tiempo, llamé a mi abogado. Le pedí que estableciera una LLC completamente limpia, sin vínculos visibles conmigo ni con mis otros negocios. No quería que jamás pudieran rastrear la operación. Una semana después, esa misma LLC presentó una oferta formal, $440.000 en efectivo, cierre en 20 días. El banco aceptó el mismo día. Para ellos, era la salida perfecta. Mis padres, por su parte, nunca supieron que el comprador era yo. Solo recibieron una carta oficial informándoles que la propiedad había sido vendida a una supuesta empresa desarrolladora y que tenían 30 días para desocuparla. No los eché de inmediato, aunque habría podido. Pero tampoco les revelé que me había convertido en el dueño. Preferí dejarlos en esa zona gris, en esa incertidumbre que ellos mismos habían creado. Fue justo en ese periodo cuando Jenny volvió a llamar. Esta vez atendí. Joel, ¿tú compraste la casa de mamá y papá? Preguntó con la voz tensa, como si ya conociera la respuesta. ¿Por qué piensas eso? Respondí con calma. Porque Marcus dijo que ahora tienes inversiones inmobiliarias, y la coincidencia de fechas es demasiado exacta. No dije nada durante unos segundos. Quería escuchar cómo manejaba el silencio. Finalmente respondí. Jenny, ¿de verdad crees que estoy obligado a rescatarlos? Después de todo lo que hicieron. Ella dejó escapar un suspiro largo, lleno de agotamiento. No lo sé, admitió. Son nuestros padres. Son personas que me trataron como si no valiera nada, dije. Nunca les importó mi vida hasta que descubrieron que había ganado dinero. Lo sé, respondió en voz baja. Ha sido terrible todo este tiempo, pero están mayores, Joel. Están asustados. No saben cómo manejar nada de esto. Confundes miedo con sentirse con derecho, aclaré. Cuando alguien tiene miedo, pide ayuda. Ellos exigen ser salvados. Hubo un silencio breve, incómodo. ¿Entonces, sí la compraste? Insistió. Sí, respondí finalmente. Fui yo. La línea quedó completamente muda por unos segundos. ¿Y qué piensas hacer con eso? Preguntó al fin. Todavía no lo tengo claro, respondí. Estoy definiéndolo. Era verdad solo a medias. Tenía una idea rondándome, pero aún no estaba lista para explicarla. Ella suspiró de nuevo. Joel, entiendo por qué estás enojado, y tienes motivos de sobra. Solo te pido que no hagas algo de lo que puedas arrepentirte más adelante. No habrá arrepentimientos, dije. De eso estoy seguro. Seguimos hablando un rato más. Me preguntó por mi trabajo, respondí de manera general, sin entrar en detalles. Me dijo que Marcus quería contactarme pero que no sabía si yo lo permitiría. Le dije que no tenía problema, que él no tenía culpa de nada. Y antes de que colgáramos, añadió algo más. Jonah ha estado preguntando por ti, comentó. Dice que quiere ayudarte en lo que pueda. ¿Ayudar en qué? Pregunté, sin disimular mi escepticismo. No sé, respondió. Pero parece sincero. Después de cortar, me quedé pensando. Jonah siempre había sido parte del fondo del panorama familiar, nunca el centro. Trabajaba en cumplimiento financiero y había sido quien, casi por accidente, mencionó hace años que los contratos de Sentinel podían llegar a valer muchísimo más de lo que cualquiera imaginaba. Quizá entendía algo que los demás no o tal vez solo quería acercarse ahora que todos sabían que tenía dinero. De todos modos, decidí escribirle. Le pregunté si seguía interesado en conversar. Respondió antes de 5 minutos. ¿Este viernes? Nos encontramos en un restaurante sencillo en el centro de Phoenix. Jonah llegó justo a tiempo, con esa expresión suya que siempre mezclaba análisis y preocupación. Vaya manera de empezar el año, dijo mientras se acomodaba y tomaba su café. Solté una risa corta. Sí, supongo que podría describirse así. Él dio otro sorbo y continuó. He estado pensando mucho en todo esto, en lo ciegos que fuimos. Nadie imaginó nada. Todos asumimos que estabas pasándola mal, que eras el fracasado de la familia. Y ni siquiera tuvimos la intención de verificar si era cierto. Es más cómodo así, respondí. Las suposiciones no exigen responsabilidad ni esfuerzo. Asintió, sin despegar la mirada de la mesa. Aún así, me siento fatal. Yo tendría que haber hablado contigo hace años. Antes de que todo se volviera esa guerra silenciosa. Tú y yo solíamos llevarnos bien, ¿recuerdas? Tenía razón. Antes de que la familia se transformara en un campo minado emocional, Jonah y yo nos llevábamos bastante bien.
Incluso compartíamos videojuegos en reuniones familiares. No te culpo, le dije. Tú no me llamaste parásito. No, reconoció. Pero tampoco hice nada cuando lo hicieron. Eso es cierto, admití sin suavizarlo. Hablamos largo rato sobre trabajo. Le expliqué más sobre mi área, sobre cómo Sentinel comenzó a crecer, sobre nuestro primer cliente grande y sobre ese momento, 3 años atrás, cuando recibimos una llamada directa de la Reserva Federal. Debe haber sido increíble, comentó con genuina curiosidad. Lo fue, reconocí, aunque también bastante intimidante. ¿Y qué pasó? ¿Lo arruinaron? Bromeó con una sonrisa ligera. Todo lo contrario, respondí. Los descubrimos a ellos. Sacudió la cabeza, incrédulo. ¿Y tus padres todavía creían que hacías pequeños trabajos freelance? Exacto, dije, sonriendo con ironía. Él soltó una carcajada breve. La negación es impresionante. Pedimos otra ronda. La conversación se volvió más profunda. Jonah mencionó que había escuchado que la casa de mis padres ya estaba oficialmente vendida y que ellos estaban entrando en pánico. ¿La compraste tú? Preguntó con sinceridad. No te voy a juzgar, solo quiero entender. Sí, y confirmé. Pero lo hice a través de una LLC. Asintió, asimilando la información. Entonces, ¿qué pretendes con todo eso? Tomé aire antes de responder. La verdad, aún estoy definiendo la estrategia. Se apoyó en el respaldo de la silla y me miró como si analizara cada gesto. ¿Puedo hacerte una última pregunta? Dijo. Claro, respondí. ¿Qué es lo que realmente quieres de todo esto? No de ellos. De ti mismo. Nadie me lo había preguntado. Ni siquiera yo lo había formulado en voz alta. Me quedé callado unos segundos, organizando ideas, hasta que finalmente pude decirlo. Quiero que me vean. Cuando finalmente hablé, lo hice desde un lugar muy distinto al de mis años más jóvenes. Ya no era el hijo que buscaba aprobación, era alguien que había logrado levantarse a pesar de ellos, no gracias a su apoyo. Él asintió lentamente, como si por primera vez entendiera algo esencial. Eso es justo, respondió, apurando el resto de su café. Y escucha, si en algún momento necesitas a alguien que realmente comprenda lo que construiste, aquí estoy. No por dinero, ni por contactos, ni por conveniencia. Solo porque creo que mereces, al menos, una persona en esta familia que no actúe como un imbécil contigo. Lo miré con cautela, pero había sinceridad en su voz. Gracias, le dije. Lo digo de verdad. Durante el camino de regreso a casa, me encontré repasando cada una de sus palabras. No sabía exactamente qué buscaba de mí, pero algo se activó en mi mente. A medida que avanzaba por la autopista, una idea comenzó a tomar forma. En cuanto llegué a mi apartamento, abrí mi computadora y empecé a bosquejar un plan que terminó consumiendo 3 semanas completas de gestiones, trámites legales, estatutos y estructuras formales. Hasta mi abogado dijo que estaba loco, aún así, cumplió con todo lo que le pedí. El resultado final fue la creación de una fundación, el Fondo de Oportunidades Ruso. Su propósito era claro: apoyar a emprendedores ignorados, subestimados o descartados por no cumplir con los moldes tradicionales. Entre sus líneas de enfoque incluía jóvenes que eran la primera generación de su familia en intentar una carrera universitaria sin completarla, personas de entornos con bajos recursos y, en general, cualquiera que hubiera seguido un camino poco convencional y hubiera sido castigado por ello. Invertí $1 millón de mi propio bolsillo. Organicé un directorio, contraté a un responsable administrativo a medio tiempo y transformé la casa de mis padres, esa misma en la que tantas veces me hicieron sentir insuficiente, en un espacio de incubación, 6 oficinas, sala de reuniones, cocina compartida y todos los recursos que una pequeña startup necesitaría. El alquiler sería simbólico, $50 mensuales, únicamente para que los ocupantes valoraran el espacio. Los primeros seleccionados serían personas que yo mismo había evaluado, incluido Noah, un chico brillante que llevaba meses puliendo una aplicación de presupuestos personales. La idea me parecía perfecta. El mismo lugar donde alguna vez me minimizaron se convertiría en la plataforma de lanzamiento para otros que necesitaban oportunidades como la que yo nunca recibí. Inicié un proceso de postulaciones discreto y contacté a organizaciones orientadas a emprendedores vulnerables. Jonah fue el primero de mi familia a quien decidí contárselo. Nos reunimos en el mismo restaurante de antes, sentados en el mismo lugar. Expuse todo el plan con detalle. Él escuchó en silencio hasta que terminé. Es brillante, dijo, recostándose contra el respaldo. Y también un poco despiadado. Les va a tocar pasar frente a esa casa sabiendo en qué se convirtió. Puede ser, admití. No es la peor consecuencia. Jonah tomó un sorbo de café y bajó la voz. ¿Cuándo van a enterarse? En marzo, respondí. Jenny está organizando una cena por los 60 de mamá. Creo que ese será el momento ideal.
Él abrió los ojos de par en par. Va a ser una bomba nuclear cuando lo digas. Luego inclinó su cuerpo hacia adelante. ¿Puedo estar ahí después? No en la cena, sino después del estallido. Por si necesitas respaldo. Lo estudié unos segundos. ¿Por qué haces todo esto? En serio. Jonah dejó su taza, me miró fijamente y habló sin titubear. Porque estoy cansado de que esta familia se refugie en la idea de que todo está bien cuando, por dentro, se cae a pedazos. Y porque, sinceramente, lo que estás creando con esa fundación es lo más valioso que cualquiera aquí haya hecho. Quiero ser parte, si tú lo permites. No por obligación, porque importa. Asentí. Está bien. Puedes ayudar. Esa tarde pasamos casi una hora trazando cómo manejar la situación. Jonah se ofreció a llevar la parte de cumplimiento financiero de la fundación, revisar requisitos, verificar regulaciones, asegurarse de que nada pudiera cuestionarse legalmente. Con el tiempo comenzó a convertirse en algo que no sabía que necesitaba, un aliado objetivo, alguien que no se dejaba manipular por dinámicas familiares absurdas y que podía decirme las cosas con claridad. Nuestras reuniones se volvieron más frecuentes. Ya no solo hablábamos del proyecto, sino de trabajo, vida, frustraciones y hasta hobbies. Resultó que ambos disfrutábamos de las caminatas largas, detestábamos el golf y pensábamos que la tarjeta familiar anual con fotos posadas era una farsa creada para aparentar armonía. A inicios de marzo, Jenny me escribió. Todo estaba listo para la celebración de los 60 de mamá, un restaurante elegante en Scottsdale, con un salón privado y un menú carísimo. Me pidió que fuese. Le dije que sí. Se notaba aliviada, mencionó que esperaba que diéramos pasos hacia adelante como familia. Yo no aclaré que, en mi caso, avanzar significaba algo completamente distinto a lo que ella imaginaba. Una semana antes de la cena, me reuní con mi abogado para una última revisión, la notificación de desalojo, los documentos oficiales de la fundación, la transferencia de escritura que establecía formalmente que la casa ahora pertenecía al Fondo de Oportunidades ruso. Todo estaba listo. La noche previa, Jonah me envió un mensaje. ¿Todo bien? Sí, respondí. Él contestó con un pulgar arriba. Mañana será legendario, escribí. ¿O un desastre? Me respondió. Solté una carcajada. No estaba equivocado, podría ser ambas cosas a la vez. Llegué 10 minutos antes a la cena. El lugar era impecable, manteles blancos, candelabros, meseros con chalecos, y precios que fácilmente rondaban los $300 por persona. Jenny había reservado el salón del fondo, con una mesa larga para 14 invitados, globos dorados atados a la silla de mamá y varias botellas listas para descorchar. Llevaba pantalones oscuros, camisa formal y un sobre en el bolsillo interior de la chaqueta. Jenny llegó poco después. Me abrazó. Me alegra que estés aquí. No me lo perdería, respondí. Me observó un instante, como si tratara de descifrar algo. Te veo distinto, más tranquilo. Lo estoy, dije. Qué bueno, respondió con una sonrisa ligera. El resto de la familia fue llegando de a poco, Ryan con su esposa, Patricia y Frank, mi prima Erika, y por supuesto Víctor. Jonah entró unos minutos más tarde, me saludó con una mirada rápida y tomó asiento unos lugares más allá. Mis padres fueron los últimos. Mamá lucía radiante, claramente emocionada por la celebración. Papá llevaba traje, algo inusual en él, y aún así parecía incómodo. Ambos recorrieron la mesa saludando. Cuando mamá llegó a mí, dudó unos segundos antes de darme un abrazo breve. Gracias por venir, susurró. Por supuesto, respondí. Papá solo me dedicó un gesto seco. Su expresión bastaba para entender lo que pensaba. La cena comenzó con entradas, luego los platos principales. Las conversaciones se mantuvieron superficiales, como si todos intentaran evitar cualquier tema que pudiera recordar tensiones pasadas. Y mientras hablaban, yo solo pensaba en el sobre dentro de mi chaqueta, y en todo lo que estaba a punto de desencadenarse. Me mantuve casi toda la cena en silencio, asimilando el ambiente cargado que flotaba entre los invitados. Había risas, conversaciones cruzadas y ese típico esfuerzo colectivo por aparentar que todo estaba bien, aunque las tensiones escondidas estuvieran a punto de estallar. Desde mi silla, podía ver cómo las miradas iban y venían entre platos y copas, buscando pequeños gestos que confirmaran chismes o sospechas. Yo solo observaba, atento a cada detalle, mientras esperaba el momento en que inevitablemente algo se quebraría. A mitad del plato principal, mi tío Frank se levantó, dando un golpecito contra su copa para captar la atención de todos. Se hizo un silencio suave, el tipo de pausa que ocurre cuando una sala entera decide sincronizarse. Frank levantó su vaso con ese aire ceremonioso que usaba en todas las reuniones familiares. Anunció que quería proponer un brindis. Todos lo imitaron de inmediato. Era casi un acto reflejo, si alguien levantaba la copa, todos lo seguían sin cuestionar nada.
Frank comenzó con su discurso típico, casi calcado de años anteriores. Habló de mi madre, de cómo era el pegamento que mantenía a todos unidos, de su dedicación, de su energía aparentemente inagotable. Usó esas frases hechas que la familia repetía en cada cumpleaños, como si fuera un guión del que nadie se atreve a salirse. Según él, mi madre era una mujer ejemplar, una persona que siempre ponía a los demás antes que a sí misma. Había algo automático en sus palabras, como si ni siquiera se planteara si seguían siendo verdad o si solo eran parte de un libreto que había que recitar por costumbre. Luego vinieron otros discursos, uno tras otro, repitiendo lo mismo desde diferentes ángulos. Todos decían variaciones de mamá es increíble, mamá es generosa, mamá es el corazón de esta familia. Nadie mencionaba los silencios prolongados, las comparaciones injustas, las decisiones impulsivas o las crisis que prefirieron esconder bajo la alfombra. Pero así funcionaba esta familia, recordaban solo lo que les convenía. Cuando llegó mi turno, las miradas se centraron en mí. Era evidente que esperaban que repitiera la misma coreografía emocional. Me levanté despacio, sosteniendo mi copa, consciente de que estaban esperando que yo leyera mi parte del guión. Pero ese guión ya no me interesaba. Mamá, dije con voz firme. Sin duda has sido una presencia constante en mi vida. Ese comentario, tan ambiguo como sincero, hizo que algunas personas soltaran risas nerviosas. Pero no dije nada más, dejé que el silencio hablara por mí. Continué. Tengo muchos recuerdos de mi infancia, algunos agradables, otros que preferiría no tener, pero todos ellos, sin excepción, contribuyeron a formarme. Así que, de una manera u otra, te debo parte de quien soy hoy. Por eso, supongo que debería agradecerte. La incomodidad era palpable. Mi padre apretaba la mandíbula, como si intentara contenerse. Mi madre mantenía una sonrisa tensa que ya no podía disimular. Este último año ha sido particularmente revelador, añadí. Y en medio de todo lo que ha pasado, descubrí cosas importantes sobre mí, quién soy, que valoro realmente y que estoy dispuesto a aceptar o no aceptar más. Hice una pausa intencional. Podía sentir que algunos esperaban que retrocediera, que suavizara el tono. No lo hice. Y entendí algo clave, a veces, la gente no necesita recibir lo que desea, sino lo que verdaderamente necesita, aunque al principio no lo vea así. La expresión de mi madre empezó a cambiar, como si la fachada estuviera por derrumbarse. Mi padre ya había perdido la paciencia, se le marcaban las venas del cuello. Por eso, continué, esta noche quiero darte algo. Metí la mano en mi chaqueta y coloqué un sobre frente a ella. Lo miró con cautela, como quien sabe que lo que está dentro no será un regalo agradable. ¿Qué es esto?, preguntó, tratando de sonar neutral. Ábrelo, respondí simplemente. Sus dedos temblaban un poco mientras sacaba los documentos. A medida que avanzaba por las páginas, su rostro fue perdiendo color. Yo seguí hablando sin detenerme. Algunos ya saben que mis padres han tenido problemas financieros. La verdad es que estaban a semanas de perder la casa. La propiedad ya estaba en pre-ejecución hipotecaria y necesitaban vender de inmediato. Los ojos de mi padre se volvieron de un rojo intenso, como si estuviera conteniendo la respiración. Mi madre apretó los papeles como si quisiera que desaparecieran. Y sí, añadí con calma, vendieron la casa hace 6 semanas. La compró una LLC, con cierre rápido y pago en efectivo porque no tenían otra salida. Lo hicieron por debajo del valor real, porque ya no podían esperar. La sala quedó en silencio absoluto, como si un interruptor hubiera apagado todas las voces. Lo que nadie sabía, dije, clavando la mirada en mi padre, es que esa LLC soy yo. Yo la compré. Adquirí la propiedad por $440.000 y les evité una ejecución total. Les ahorré pasar por un remate público. Mi madre soltó un pequeño gemido. Pude ver cómo varias personas en la mesa se removían incómodas. Y durante estas 6 semanas, continué, la he estado transformando en algo con propósito real. Saqué otro sobre y lo puse delante de ella, igual que el anterior. Ahora la casa es parte del Fondo de Oportunidades ruso, una fundación que creé con un objetivo claro: apoyar a personas subestimadas, a quienes fueron etiquetados como fracasos o inútiles, a quienes recibieron burlas o desprecio, igual que yo, en esa misma casa donde crecí. Mi padre se puso de pie bruscamente, su cara ya era morada de rabia. La casa donde escuché tantas veces que era un parásito, dije con voz firme, ahora servirá para ayudar a quienes pasaron por lo mismo. Será un espacio para incubar proyectos, un lugar para ofrecer lo que a mí me negaron durante años. No puedes hacer esto, escupió mi padre. No puedes quitarnos nuestra casa. No la quité, respondí con serenidad. La compré después de que incumplieran los pagos. ¿O ya olvidaste que decidieron invertir su jubilación en un fraude de criptomonedas? Mi madre habló por primera vez en un hilo de voz. Íbamos a regularizarnos.
Necesitaban $140.000, le recordé. Entre deudas, penalidades e intereses, estaban al límite. Tenían 2 meses antes de perderlo todo. Les hice un favor enorme, aunque les cueste aceptarlo. Les evité una humillación pública. Increíble, intervino Ryan, con ese tono de superioridad que siempre lo caracterizó. ¿Y encima estás orgulloso de dejar a tus padres sin hogar? Lo observé unos segundos. El eterno privilegiado, el que nunca tuvo que luchar por nada. Sí, Ryan, respondí con calma. Sí lo estoy. La sala explotó. Gritos de indignación, llanto, acusaciones. Mi tía Patricia murmuraba cosas sin sentido, mi hermana Jenny parecía querer desaparecer, y aún así Jonas seguía sentado, disfrutando la escena como si fuera una serie dramática en su momento culminante. Levanté la voz para recuperar el control. Tienen 2 semanas para desocupar. Ya contraté una empresa de mudanzas. Yo cubriré cada gasto. Además, encontré una casa que pueden pagar con su ingreso real, no con el que fingieron tener durante años. ¿Nos estás expulsando?, susurró mi madre entre lágrimas. Les estoy ayudando a moverse a un lugar acorde a su realidad, corregí. Algo que yo no tuve de ustedes cuando lo necesité. Saqué mi teléfono para terminar. Había reservado la mudanza para el día 14, pero recordé que el 14 tienes el club de lectura, mamá. No quería interferir con eso. Así que la moví al 15. Puedes ir tranquila a tu reunión. El silencio fue absoluto. Podría haber escuchado caer un alfiler. Jonas soltó una pequeña carcajada. Mi padre intentó abalanzarse sobre mí, pero Marcus lo sujetó a tiempo. Estaba fuera de sí. Aquí se acabó, gruñó mi padre, lleno de furia. Ya no eres parte de esta familia. Dejé mi copa sobre la mesa, con un golpecito suave que resonó en la habitación. No lo soy desde hace mucho tiempo, respondí con calma. Miré a cada persona alrededor de la mesa, una, por última vez. Cuando terminé de explicarles que la fundación abriría sus puertas en 2 semanas, añadí que el primer grupo de emprendedores se instalaría el 15 de marzo, exactamente la misma fecha en la que Jenny debía dejar la casa. Me pareció una buena simetría, dije sin apartar la mirada de la mesa. Luego la observé directamente. Siento que esto haya terminado de esta manera, añadí, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Ella no dijo nada. Solo bajó la vista, con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. Me volví hacia Jonas. Vámonos. Él se levantó en el acto, tomó su chaqueta y salimos juntos mientras detrás de nosotros estallaba el caos familiar. Nadie intentó detenernos. Terminamos en el mismo restaurante donde nos habíamos reunido por primera vez. Jonas pidió café para los dos y nos quedamos en silencio unos minutos, dejando que la tensión se disipara. Eso fue intenso, comentó al fin. Esa es una forma de decirlo, contesté. Él soltó una carcajada y bebió un sorbo largo. Pensé que tu papá iba a golpearte. De verdad creí que te lanzaría un puñetazo. Quiso hacerlo, admití. Pero Marcus tiene buenos reflejos. Otro sorbo. ¿Y ahora qué? Ahora sigo adelante, respondí. Ya tengo 6 aspirantes listos para entrar. Gente brillante, con mucho talento. Asintió despacio. Eso es increíble, de verdad. Gracias. El silencio volvió, esta vez más tranquilo, como si ambos necesitáramos procesar lo que acababa de ocurrir. Mi teléfono vibró varias veces. Lo revisé sin mucha intención hasta que vi la avalancha de mensajes. ¿De Jenny? Eso fue cruel. No tenías que hacerlo así. Mucho menos en su cumpleaños. De Marcus. Entiendo por qué lo hiciste, pero Jenny está muy mal. Llámala cuando puedas. De Linda. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre en su cumpleaños? No tienes corazón. De Frank. Para mí, estás muerto. No vuelvas a buscarnos jamás. De Ryan. Felicidades. Acabas de demostrar exactamente lo que papá siempre dijo que eras. Me quedé mirando ese último mensaje unos segundos, y luego solté una risa corta. Jonas levantó la vista. ¿Qué pasó? Le mostré el mensaje. Al leerlo, negó con la cabeza. Increíble, murmuró. ¿Vas a responder? No hoy, dije. Quizá nunca, a algunos de ellos. Pidió otra ronda de café. La charla se desvió hacia otros temas. Me contó sobre un proyecto que llevaba tiempo imaginando, algo relacionado con automatizar procesos de cumplimiento normativo. Yo le hablé del incubador y le dije que, si algún día quería desarrollarlo en serio, podía ofrecerle un espacio. Me respondió que lo pensaría. Cerca de la medianoche pagamos la cuenta y salimos. En el estacionamiento, Jonas me dio un golpe amistoso en el hombro. Luego conduje de regreso a mi departamento con las ventanillas abajo y el aire frío de marzo entrando de golpe. Al llegar, me quedé frente a las ventanas de piso a techo, observando las luces de la ciudad. Era la misma vista que había contemplado en Año Nuevo 3 meses antes,
pero ahora tenía un significado completamente distinto. El teléfono volvió a vibrar. Casi lo ignoré, hasta que vi quién era, Noah, el chico del proyecto de la aplicación de presupuesto que había estado guiando. Joel, acaban de enviarme el correo de aceptación para el espacio del incubador. No puedo creerlo. Gracias. De verdad, gracias. Esto significa más de lo que imaginas. Sonreí y le respondí. Te lo ganaste. No desaproveches la oportunidad. Eso era lo que realmente importaba. No la venganza. No demostrar nada a personas que jamás me entenderían. Mi objetivo era crear oportunidades para quienes sí las merecían. Ser el tipo de apoyo que yo hubiera necesitado a los 21 años, cuando estaba asustado, solo y escuchando que nunca lograría nada. La casa abriría oficialmente en 2 semanas. 6 emprendedores entrarían a trabajar en los mismos espacios donde mis propios sueños casi se habían roto. Un círculo completo. A la mañana siguiente, la directora de la fundación llamó para decirme que habían llegado 3 solicitudes nuevas durante la noche. Le pedí que las revisara y me enviara a los mejores candidatos. Más tarde, recibí otra llamada. Número desconocido. ¿Joel Russo? Sí, él habla. Soy Michael, se presentó. Dirijo una firma de capital de riesgo aquí en Phoenix. Me enteré del trabajo que estás haciendo con el Fondo de Oportunidades Russo. Un conocido mío habló con uno de tus solicitantes y me recomendó que te contactara. Me gustaría conversar sobre la posibilidad de colaborar, quizá financiar a los graduados o patrocinar parte de los programas. Me recosté en el asiento con calma. Podemos hablar, claro. Durante 10 minutos discutimos su interés por invertir en los proyectos que salieran del incubador, además de las conexiones que podía aportar con otros fondos. Tomé sus datos y acordamos continuar la conversación la semana siguiente. Cuando colgamos, me quedé un momento en silencio, dejando que la realidad me alcanzara. Era real. Estaba ocurriendo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí genuinamente orgulloso. Recordé a mi padre llamándome parásito. A mi madre exigiéndome dinero apenas supo que me iba bien. Años de sentir que nunca estaba a la altura. Y entendí algo. Nunca había necesitado su aprobación. Solo necesitaba dejar de esperar permiso para sentirme orgulloso de lo que había construido.